Y cuando me habló Aurelio, ¡ah! No, bueno, qué bien. Ya estamos aquí de nuevo en el estudio de la redacción de la Jornada de Oriente y tenemos la visita de Blanca Alcalá Ruiz, senadora, expresidenta municipal de Puebla y ya próximamente embajadora de México en Colombia. Buenas noches, Blanca, gracias por venir aquí a la redacción de la Jornada de Oriente. Gracias, Fermín, pues muchas gracias a ustedes por la invitación de poder compartir pues algunas reflexiones sobre lo que implica efectivamente ahora ya esta nueva responsabilidad. Como sabes, el Senado de la República ya tiene hace un par de semanas que me ratificó pues como embajadora de México en Colombia, y el día de mañana, lunes precisamente, mañana 28 de agosto, parto a Colombia, pues esta nueva encomienda. Definitivamente muy contenta, muy entusiasmada, muy honrada de lo que representa pues hoy ir en nombre de México a coordinar los esfuerzos en un país que sin duda tiene una muy larga relación y muy importante relación con México. ¿Te gusta ir a Colombia? Alguna vez yo platiqué contigo hace muchos años y me acuerdo que habías platicado que habías hecho una visita a Colombia y te había gustado mucho el país. Sí. ¿Te gusta llegar de embajadora de México a Colombia? Pues bueno, primero debo confesarte que tú recordarás que mi carrera inicial, mi carrera de formación es internacionalista. Yo estudié en la Universidad de las Américas, Relaciones Internacionales, y sin duda alguno de mis sueños como estudiante fue en algún momento convertirme en embajadora. Y hoy pues estoy muy contenta con ello. Y Colombia, curiosamente, es un país que más allá de muchas similitudes que tiene con México, o que hoy tiene una relación diplomática al más alto nivel, digamos, tiene todos los instrumentos jurídicos que puede existir entre dos países signados, una muy amplia relación, pues definitivamente también es un país que está viviendo un momento sumamente interesante. Y para México, además, muchas de estas coincidencias tienen que ver no solamente con que tenemos prácticamente el mismo número de estados y de departamentos, sino que es un país que está en la época del posconflicto, que ha logrado ir sorteando un problema como es el combate a la inseguridad, al narcotráfico de manera muy exitosa, y que bueno, creo que para mí será muy interesante el conocer muchos de estos temas. Llego también en un momento en donde de manera paralela se está renegociando, por un lado para nosotros pues el Tratado de Libre Comercio, y por otro lado parte de mis encomiendas es cómo ir consolidando pues todo lo que implica la Alianza para el Pacífico, este nuevo instrumento que ha sido sumamente novedoso y que pone realmente de relevancia lo que muchas veces hemos dicho. Tú has escrito, yo te he leído, Martín, Aurelio, de cómo México diversifica también sus relaciones con otros países, distinta a esta tradicional relación bilateral, que sin duda seguirá siendo muy importante, pero que definitivamente requería, por un lado, de recuperar el liderazgo de México en la región, y por otro lado, de ampliar todas nuestras relaciones pues con los países primero de América Latina, y seguramente en este mismo año también podrá de concretarse la nueva negociación con el caso de la Unión Europea. ¿Cuál es el peso de la relación comercial entre México y Colombia, Blanca? Bueno, pues te diría que para nosotros, para los mexicanos, somos el principal país exportador para Colombia. Colombia está entre la cuarta economía más fuerte de América, o sea, después de después de México y Brasil. Sin duda hoy Colombia tiene un papel protagónico, y realmente nosotros somos un exportador muy sólido. También somos el primer país inversionista en México. Entre las 100 principales empresas de Colombia hay una decena de mexicanas. No sé si debo de hablar aquí de marcas o no, pero te diría que los temas de telefonía, por supuesto, Claro y Claro América están rankeadas entre las primeras 5 empresas. FEMSA, con una gran diversificación, Bimbo también es otra de las empresas, y algunas áreas que para nosotros parecerían, te diría, como lejanas de imaginar su dimensión, y que incluso para el caso de Puebla son bien interesantes, como es todo lo que es la industria pues automotriz y de autopartes. Y ahora en estos nuevos nichos de mercado que a partir de la Alianza del Pacífico se han venido identificando, bueno, pues hay 10 áreas que son vitales para nosotros, o áreas de oportunidad, y en muchas de ellas también Puebla tiene una gran posibilidad de seguir generando pues mucho dinamismo entre lo que implica la economía de Colombia, la economía mexicana y la economía de varios de nuestros estados con varios de los departamentos de ella.
Y además el turismo, ¿no? Digo, Bueno, es un destino de muchos mexicanos. Hoy para los colombianos el principal destino, primero de allá para acá, el principal destino de Colombia en América Latina es México. Y en el caso de nosotros, también hoy Colombia empieza a ser un destino pues sumamente atractivo. Lo mismo la belleza de Cartagena, que también es una ciudad patrimonio de la humanidad, como es el caso de Puebla capital, que también otras ciudades que se han destacado también por sus atractivos, como puede ser la propia Medellín, una ciudad que estuvo mucho tiempo pues ahí atrapada entre los conflictos del narcotráfico y que después empezó desde la época del entonces gobernador Fajardo, bueno, el alcalde de Medellín, no fue el gobernador, sino fue el alcalde de Medellín, pues a desarrollar toda una estrategia que tenía que ver con este rescate de las zonas inseguras, del involucramiento de la comunidad, etcétera, el famoso tema de los parques, bibliotecas, en fin, todos estos ejercicios, porque la parte cultural también es una parte sumamente intensa. Fíjate, entre estos 10 nichos de mercado que ahora, como habrás observado, me he tenido que poner a estudiar con profundidad, también está el de las industrias creativas. Claro. Que efectivamente tienen que ver con las producciones de cine, de televisión, tienen una gran tradición en la literatura, no por ello pues hombres tan destacados como el premio Nobel García Márquez, Álvaro Mutis, en fin, pues son sumamente interesantes, y todos estos temas también artísticos con representantes como el propio Fernando Botero. Un país muy atractivo que ya no está en esta visión que había hace 20, 30 años, ¿sí?, en el que Colombia solamente era sinónimo de narcotráfico. Y parecía que nuestra única relación con Colombia era siempre el tema de la seguridad. Así es. Hoy sin duda ellos han logrado pues irlo encauzando de una manera exitosa. Seguramente hoy me tocará observar de cerca muchas de las realidades y seguramente también muchos de los mitos, pero definitivamente después de un largo proceso de prácticamente de guerra civil, de enfrentar a las comunidades, de miles de millones de desplazados, según me cuentan, pues hoy definitivamente han encontrado mecanismos que ha llevado primero a la firma de los acuerdos de paz, un proceso que inició en el 2012, que fue muy exitoso en el 2016, que tuvo un descalabro en este 2017, que logró reencauzarlo precisamente, así que puedo ser también su corresponsal de la jornada, ¿no? Interesante. Sí. No, sumamente interesante, y que efectivamente habla de todos estos mecanismos de cómo lograr, pues primero el combate, después el entendimiento y definitivamente, por lo que me cuentan muchos de los colombianos con los que ahora he tenido la oportunidad de conversar, que están radicando en México, o bien por trabajos pues en las propias sede diplomática, o bien en la Cámara México-Colombo, en fin, pues ellos mismos estaban cansados de la guerra, estaban cansados de este enfrentamiento, y bueno, han tenido el interés de encontrar nuevos mecanismos para encauzar pues todas las acciones que suceden en su país. No, y te toca un momento muy interesante porque las FARC se van a convertir en partido político, hay un proceso ahí de desarme y hay un rechazo de un sector de la población a que esto ocurra. Es muy interesante lo que pasa, estas contradicciones. Sin duda. Y ahí me contaban cómo también ustedes que van muy de cerca en todos los movimientos sociales, las asociaciones de la sociedad civil juegan un papel fundamental. O sea, desde fundaciones que tienen que ver con el perdón y la reconciliación, desde muchas de ellas que tienen que ver con la parte comunitaria, desde cómo se hace la restitución de la tierra para muchos de estos desplazados, de cómo muchos de estos campos de cultivo hoy empiezan a incorporarse a otro tipo de producción. Entonces, la verdad, muy interesante. La economía de Colombia en los últimos años ha tenido un crecimiento importante, es una de las más dinámicas de la región, y bueno, y también la parte de la reconstrucción de la infraestructura en este proyecto que ellos le han denominado 4G será importante. Colombia, fíjate, por otro lado, además de todos estos temas de seguridad, a mí, tienes toda la razón, me resulta apasionante. Hace muchos años hace varios, no tantos, he ido a Colombia yo creo que unas 5 o 7 veces a distintas ciudades por distintos motivos, y en alguna ocasión fui a la Universidad Javeriana en Cali, y creo que fue cuando te conté, a un seminario que tenía que ver con capital social y que efectivamente tenía, pues el motivo era cómo estaban ellos haciendo de la política social un ejercicio interesante, ¿no? Entonces, bueno, y así como fui a Cali y conocí aquella experiencia, otra ocasión me invitaron a ir a Medellín y conocer también los temas, pues, del urbanismo. Ahí es donde se realiza la Bienal de Arquitectura, por ejemplo, ¿no? Y en otra ocasión tuve que ir a ver con los temas de tecnología, porque en varios de los aspectos son, digamos, van a la vanguardia.
tienen un nivel de escolaridad más alto que el resto de los países de la región. Y de acuerdo con los proyectos que tienen, la idea es que se conviertan en el país definitivamente más educado para el 2025. Entonces, la verdad, cosas que a mí me resultan sumamente apasionantes, conocer de cerca, entender de cerca, y por otro lado, pues hacer que efectivamente México siga estando a la vanguardia en el protagonismo que puede representarnos una economía pujante y para las inversiones propias mexicanas. Y estarás muy cerca de Venezuela, que es el otro foco de atención en América Latina. Así es, y la verdad yo me siento sí honrada, con una enorme responsabilidad. Tú sabes que en los últimos años, en mi paso por el Senado, del que me voy muy satisfecha, la verdad muy satisfecha, Fermín, bueno, me tocó realmente tener una gran movilidad en toda la región de América Latina. Mi paso en el Parlamento Latinoamericano, en el que logré convertirme en la presidenta de todos los parlamentos de América Latina, me permitió tener este contacto prácticamente con todos los países de la región, lo mismo con aquellos parlamentarios que eran de derecha, que del centro, que de izquierda, conocer a una gran cantidad de cancilleres, de tener diálogo pues con muchas de las asociaciones, con todas las agencias de Naciones Unidas que tienen oficinas regionales en América Latina. Y bueno, creo que eso me permitirá también pues estar muy alerta de qué es lo que ocurre en Venezuela y cómo México, cómo estamos dispuestos, sí ser respetuosos del país, pero también ser muy atentos a lo que sucede con los derechos humanos. La verdad es que a veces las historias que hoy cuentan, olvídate ya del partido político, de lo que está ocurriendo, de lo que la gente está viviendo, sin duda son historias que hay que tener muy de cerca y ver los mecanismos de diálogo, de cooperación, de solidaridad, que ayuden a que este país pueda encontrar nuevamente pues los cauces institucionales y las posibilidades de desarrollo. Yo recuerdo historias de compañeros parlamentarios que hace 4 años cuando los conocí, pues iban, discutían, aportaban, etcétera, y 4 años después pues seguían discutiendo, pero eran verdaderamente trágico la manera en cómo ellos tenían que poder trasladarse de provincias al Congreso, del Congreso a querer participar en un foro, cómo resolver los temas de sus comunidades, a veces de necesidades básicas, o sea, de lo básico, desde un plato para que la gente pueda comer, en fin, muchas de estas cosas que seguramente habrá historias de todo tipo, historias que hoy creo que tendré la oportunidad de conocer más de cerca. Sí, Colombia es un país muy interesante. Tiene una de las guerrillas más longevas. Sí. Hay generaciones de niños, de adolescentes, de mujeres que solo vivieron en la guerrilla. Así y que ahora será un reto que se incorporen a la sociedad civil. Un gran reto, problemas duros, sin duda, como estos que tienen que ver con la informalidad o el desempleo, que impacta, como bien señala, sobre todo a la población joven. Problemas difíciles como el de trata, en donde muchas de las mujeres pues son víctimas precisamente de problemas de prostitución, de trata, de grandes redes, etcétera, en donde sé que el gobierno está trabajando y en donde definitivamente creo que la cooperación también entre muchos de los países pues juegan un papel protagónico. Claro. Blanca, eres una mujer muy importante en Puebla. Fuiste la primera presidenta municipal de la capital. Fuiste la primera candidata del PRI a la gobernatura. Y tu opinión tiene mucho peso acá en Puebla. Gracias, Fermín, por ello. Espero que así sea. Y que así siempre siga siendo. Claro. Yo te quería preguntar, Blanca, ¿cuál es tu visión del próximo proceso electoral aquí en Puebla? ¿Con qué imagen te vas? ¿Sientes que el PRI el próximo año pueda recuperar la gobernatura? ¿O crees que te vas de Puebla dejando un PRI en crisis, con problemas de poder disputar el poder? Bueno, primero yo te diría que en general los procesos electorales hoy son sumamente competidos. No hay proceso electoral que hoy resulte sencillo. Los puntos de ventaja, como cuando a mí me tocó ganar, por ejemplo, la presidencia municipal, que veníamos de 20 puntos abajo como marca y ganar con 20 puntos arriba, o incluso en el Senado, donde también, y me siento muy afortunada, efectivamente he sido la primera mujer alcaldesa y única, la primera mujer que gana el Senado de la República de mayoría, la primera delegada de Banobra, soy la primera embajadora, pero esas historias ya han ido desapareciendo en cuanto a los puntos de ventaja. Ejemplos como el Estado de México, que se gana por muy poco, o Coahuila, que se gana por menos de 2%, es más, la presidencia de la República, ya tuvimos alguna experiencia en donde, bueno, eran menos de un punto las diferencias, votos, ¿no? Claro. Así es. Creo que esa es la vida a la que tenemos hoy que estar acostumbrados. O sea,
que son procesos competitivos, que cada día es mucho más complejo el poder ganar con amplios márgenes, y yo te diría que eso está bien, porque al final del día habla de esta pluralidad que hay en el país. Quizá lo único que me preocupa es que en los últimos años los procesos electorales se han convertido pues en una guerra de lodo, en donde se ha quedado fuera de la discusión las propuestas, la manera de cómo solucionar los problemas que le interesan a la gente, para dar paso realmente al mayor escándalo posible. En épocas en donde ustedes son los expertos, vivimos la posverdad, en donde no importa si el hecho es real o no, lo importante es que podamos tener una narrativa que sea lo suficientemente creíble en la opinión pública, a veces ni siquiera en lo publicada, claro, sí, y que al final del día, pues eso acaba por distorsionar o bien un resultado, o incluso el interés o no de los ciudadanos por participar. A veces hemos tenido elecciones como en el que yo competí, en donde el porcentaje de participación acaba siendo tan bajo que bueno, los gobernantes acaban dirigiendo un estado o puede ser un país, pues con menos del 25% de la población que gobiernan. Exacto. Eso es parte de lo que me preocupa. Me preocupa para mi país y me preocupa para mi estado. El reto para mi partido sin duda es enorme. Seguimos siendo ya un partido en oposición por 6 años y definitivamente pues las historias han demostrado que a veces recuperar el gobierno resulta complicado, sobre todo porque habla en épocas como las que estamos viviendo pues de un esfuerzo colosal que requiere curiosamente, y aquí está la paradoja, de regresar a los orígenes. Y no me refiero al PRI dinosaurico, sino a los orígenes que tiene que ver primero con la inclusión, segundo con el respeto. Yo creo que en la medida en que el PRI pueda volver a tener esa inclusión de las más diversas opiniones, de las más diversas experiencias, de la aportación, por modesta que sea, de un actor local allá en el municipio de Los Ochitlán o allá en el municipio de Chila de las Flores o en Ciudad Cerdán o en Francisco Zetamena, en cualquiera de los municipios, y por supuesto poder conducir y entender cómo le decimos a la gente para qué ganar el gobierno y qué queremos hacer con él, habremos de ir por la ruta correcta. Yo reconozco que en el PRI hay muchos liderazgos, en el PRI poblano, ojalá que puedan y que podamos encontrar. Yo, pues al final del día, hoy voy a una responsabilidad, pero Puebla seguirá siendo mi casa. Aquí seguiré teniendo mis mayores, pues digamos, convicciones, mis mayores anhelos de contribuir. Y en ese sentido creo que todos, desde la trinchera en la que estemos, si ponemos un granito de arena para poder tener claridad de por qué es importante gobernar este estado y para qué queremos gobernar este estado, habremos de ir en la ruta correcta. Sin duda siempre, tú me conoces, he sido una mujer respetuosa de todos, como espero y confío que siempre tengan respeto hacia mi desempeño, y creo que en los meses por venir, todavía algunos, pues se tendrá que ir trabajando de manera más cercana con la gente, entendiendo más sus preocupaciones y logrando definir una estrategia adecuada. Vinculado con muchos otros temas que exceden del ámbito local también, y creo que en ese sentido a todos nos tocará estar muy alertas de cómo se van construyendo los resultados. Blanca, tú fuiste la candidata a gobernadora el año pasado y recuerdo que el día que tú reconociste que no te favorecían los números, tú al mismo tiempo calificaste que había sido la elección más inequitativa en la historia de Puebla. ¿Tú sigues considerando que hay esas condiciones desfavorables para tu partido? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué factores influyeron para que el PRI no pudiera recuperar la gubernatura el año pasado? Pues bueno, la verdad es que yo, vista la distancia y con toda la objetividad que como profesional de la política debe de hacerse estos análisis, te diría que hubo variables externas, variables internas, que fueron construyendo el resultado desde años antes. De entrada, haber aprobado una elección que era inédita, en donde es el cargo más importante en un estado y que solo se jugara por un periodo tan corto y que solo se jugara de manera única, pues eran variables con las que el PRI estaba en desventaja. Primero porque gobernamos muchos menos municipios, no somos un partido en oposición, se fueron tomando a lo largo de todos estos años una serie de decisiones que iban construyendo, digamos, un proceso en desventaja. Y que después durante la elección, y lo he platicado de verdad con toda la serenidad y con toda
el rigor que requieren este tipo de asuntos. He sido ponente en los últimos meses en muchos foros. Digamos, cuando me han preguntado, incluso en el manejo de los medios y el manejo de las instituciones en una campaña, pues bueno, tú recordarás, Fermín, que de repente hasta el Instituto Electoral convocaba a votar por su gobernador. Sí, claro. Cuando era curioso, era el único estado del país en donde de los 5 candidatos, 3 éramos mujeres. 3 eran candidatas. Entonces, digamos, este lenguaje de género que a veces es odioso, pero es necesario, porque habla de reconocer realidades, sí, claro. Pues no se presentaba. Y después, bueno, hubo muchas situaciones desafortunadas que yo tuve que lidiar, en donde parecería que cuando hablamos de la violencia política, nos cuesta mucho trabajo reconocer que existe. Pero mira, yo insisto, respetuosa de todos, creo que se abusó de tratar de, primero, pensar que el ser mexicana no era suficiente como para poder aspirar a la plenitud de mis derechos políticos. Claro. Recuerdo aquella campaña en donde, lo he dicho, la gente lo conoce, pues yo fui alcaldesa de esta ciudad, senadora poblana, se hizo una campaña más allá de las fronteras de la ciudad capital, en donde se ponía en duda si alguien que no hubiera nacido en Puebla podía gobernar este estado. Como si, insisto, ser primero mexicana y segundo, ser una mujer que pues uno decide dónde vive y dónde se hace, no dónde nace. Que además habías hecho toda tu carrera en Puebla. Bueno, a ver, me vine a vivir a partir de los 40 días de nacida, imagínate, yo no tengo la culpa de que mi madre decidiera ir a nacer, que nacieran sus hijos en la casa de sus padres, ¿no? Claro. Y literal en la casa de sus padres. Detalles como esos en donde fue una campaña discriminatoria, detalles en donde la violencia política usó aquel eslogan en donde se me nulificaba como si mi carrera dependiera de un personaje que ya había sido pues autoridad en este estado y se desconociera que soy una mujer hecha, digamos derecha, con convicciones y con claridad en el manejo de la administración y en la filosofía de mi vocación política y de por qué quería gobernar Puebla. Curiosamente, el primer acto de campaña que en aquella época decidí hacer fue presentar mi visión de Estado. Tengo la fortuna de conocer la entidad prácticamente todos sus municipios, de haberla recorrido más de 5 veces, de haber estado lo mismo en las áreas financieras que en las de política social, que en las de control, que haber sido diputada local, que haber estado al frente de los temas de las mujeres, de verdad, de ser una conocedora, pero una apasionada de mi tierra, porque Puebla es mi tierra. Y bueno, simplemente parecería que implicaba más el traer a la memoria a otro personaje que reconocer que Blanca Alcalá tiene una propuesta. Y como esta te puedo contar muchas anécdotas que hablan de que fue una campaña discriminatoria, de que fue una campaña inequitativa, de que fue una campaña desafortunadamente violenta y que obviamente el resultado construido además desde años antes, con detalles como los que te digo, pues hacían muy difícil conseguir la victoria. Finalmente yo había tomado la decisión, a pesar de esas variables, de competir, porque creo en Puebla, porque tengo claridad de que se tiene que hacer en Puebla. Sin embargo, también soy una mujer que sabe entender las circunstancias y que estoy segura que al haber hecho de la política mi profesión, también he hecho de la política el ejercicio que construye, no el ejercicio que destruye. Por ello mi decisión en esta oportunidad de construir para mi país y de construir, ¿por qué no?, para Puebla misma desde esta trinchera, pues es lo que me motivó a que efectivamente pues aceptara esta muy honrosa invitación del presidente Enrique Peña. Blanca, ahora, el próximo año pareciera que no solamente es un proceso de renovación de la presidencia de la República y en el caso de Puebla de la gobernatura, las alcaldías, el Congreso local. Pareciera que en el caso muy concreto de Puebla lo que va a estar en juego es si hay la continuidad de un grupo político, que es el grupo del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, o si hay alternancia en el poder. ¿Tú crees que es sano para Puebla que haya alternancia? ¿Es necesario? ¿O tú pensarías que si continúa el morenovallismo en el poder, Puebla no sufriría graves consecuencias? Pues mira, primero yo te diría que como ciudadana y como una demócrata convencida de lo que implican los procesos electorales, por supuesto que siempre la alternancia ha dado muestras
de éxito, y también en ocasiones también se ha logrado demostrar que hay proyectos lo suficientemente sólidos, como espero que sea a nivel nacional de mi partido, que le dé viabilidad a las cosas. Como poblana, pues yo espero que, insisto, en su momento tengamos un proyecto lo suficientemente atractivo para que la gente tenga opciones de evaluar, de analizar, de contrastar y de decidir, ¿no? Creo que ese sería el primer gran reto, más que es lo que yo quisiera, pues yo quisiera que el PRI regresara a tener la posibilidad de conducir el destino de Puebla, ¿no? Pero serán los ciudadanos. A nosotros, a los partidos, nos tocará sobre todo poder tener la posibilidad de presentar los proyectos y de motivar a los ciudadanos a tomar la decisión que resulte para mí más adecuada para Puebla. ¿Y tú sientes que el PRI tiene la capacidad de vencer aquí en Puebla, que sería un PRI renovado, o tú sientes que el PRI sigue teniendo debilidades que no le van a permitir alcanzar el poder en Bueno, el 18? yo creo que se está trabajando en ello. No ha sido fácil reconocer. Puebla, pues por muchos años mi partido había estado conduciendo el gobierno y no ha sido sencillo, sin duda, encontrar esa ruta de éxito. Pero creo que los descalabros siempre te ayudan a ir entendiendo pues las cosas que debes de hacer, y yo confío que así se logre pues de cara al futuro. Muy bien. Pues Blanca, te deseamos mucho éxito en esta misión diplomática. Gracias. Sabemos que no vas a dejar de hacer política, regresarás a Puebla. Seguramente en algún momento. Por lo pronto, a dedicarme a sacar bien esta responsabilidad y por supuesto estar muy atenta de lo que implicará pues el destino de mi país, de México, de mi estado, como es Puebla, y de que las cosas resulten, digamos, en el mejor entendido, insisto, de lo que es la política. Tengo la fortuna de conocerte desde hace muchos años, y tú sabes que cuando yo decidí estudiar ciencias políticas, en este caso relaciones internacionales, lo hice porque estoy convencida de que es como cuando tú tienes que decidir por un médico cuando te sientes mal y buscas al mejor médico. Creo que los ciudadanos tienen que ir buscando a los mejores políticos, y esa es la responsabilidad de todos. Muy bien. Pues te agradecemos mucho tu presencia, Blanca, y te deseamos buen viaje. Muchas gracias. Vuelas mañana, ¿no? Vuelo mañana. Entre los protocolos que se estilan es que la primera vez que llegas al país donde vas a representar precisamente al tuyo, lo hagas por la vía comercial que ellos tienen, y en este caso pues tendré que utilizar la línea aérea que ellos tienen, así que saldré hacia el mediodía, llegaré por la tarde. En los siguientes días ya tengo una agenda muy amplia, si te contara. Entonces desde el mismo miércoles tengo ya reuniones en la sede diplomática y estaré en espera de poder tener el encuentro con la canciller y después de entregar las cartas credenciales al presidente Santos. Al presidente Santos. Así es. Muy bien. Pues te deseamos mucha suerte, Muchas Blanca. Gracias. Y a usted también le agradecemos mucho su presencia en esta emisión del domingo 27 de agosto. Este fue el programa Aquí Vamos, que es el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. Pase usted una muy buena noche. Gracias.